Hola a todos y todas, bienvenidos a la ayudantía BQ. Mi nombre es Felipe Moreno y junto con Benjamín Olivares vamos a ser sus ayudantes durante este semestre. Bueno, en la ayudantía de hoy lo que vamos a ver va a ser la guía de MATLAB que le envió el profe y vamos a trabajar los ejercicios que salen en la última parte de esta guía, los tres primeros ejercicios para ser certero. Entonces, empezamos con el ejercicio 1 que dice lo siguiente. Definir un vector t que represente el tiempo de calentamiento de un reactor agitado desde 0 hasta 3 horas, siendo el tiempo de muestreo de 1 segundo a partir de la evolución de la temperatura del reactor entregada en el archivo de texto t-exp.txt, importar los datos y graficar la evolución del reactor. Utilice la función load en MATLAB. Ya, entonces algunos detalles de esto. El archivo t-exp.txt debe estar en la misma carpeta en donde nosotros vayamos a ejecutar la función load. La función load. Entonces, para hacer esto, bueno, aquí está el paso a paso en MATLAB. Crear un nuevo script. Tenemos que guardarlo con un nombre adecuado. En la misma carpeta en la que se encuentran los datos a cargar. Ya, importante esto del nombre adecuado, ¿qué quiere decir? Vamos a verlo inmediatamente en el MATLAB. Ya, bueno, entonces, aquí estamos en el MATLAB. Y rememorando un poco lo que hice la guía, aquí está la command window, que es la ventana donde nosotros podemos ejecutar directamente los comandos del MATLAB. Por ejemplo, podemos ejecutar operaciones matemáticas simples. Y eso ya lo deben haber visto ustedes cuando leyeron la guía. Y si nosotros queremos limpiar esta ventana, podemos apretar el comando CLC y limpiamos completamente la command window. Algunos detalles que nosotros podemos ver en este curso. CLC, que quiere decir, en otras palabras, clear command. Clear command de limpiar la ventana de command window. Pero sin embargo, si ustedes se fijan al lado izquierdo, nos aparece el workspace. Y el workspace almacena todas las variables que nosotros vamos creando en la command window. Pero si yo pongo ANS de nuevo, ANS, como hacer la suma que hice anteriormente, me va a entregar de nuevo el valor. Entonces, ¿cómo yo puedo borrar esta variable? Con all, borra todas las variables. Y ahí me elimina todas las variables del workspace. El workspace es súper importante porque es el almacenamiento de todas las variables que yo voy creando, ya sea en la command window o también en un script. Que los scripts son los archivos que predominan en este curso. Nosotros trabajamos solamente con scripts y también con funciones. Entonces vamos a dejar un poco de lado la command window y vamos a pasar a crear nuestro script. Aquí hay un botón directamente de crear el script. También lo podemos crear acá, script. Entonces, yo lo tengo de esta forma. A ustedes les debe aparecer de esa forma. Ahora detalles de esto. ¿Qué podemos ver? Inmediatamente cuando nosotros creamos el primer script en MATLAB, nos aparece un título por defecto que sería untitled, de sin título. Si nosotros queremos guardar este archivo, vamos a guardarlo. Entonces nos va a aparecer esta ventana. Yo estoy en la misma carpeta donde tengo este archivo de texto, que es básicamente un bloc de notas. Entonces yo voy acá y voy a poner este nombre al archivo que va a ser ejercicio 1. Ya. Bueno, voy a poner ejercicio 1 más para que sea más sencillo. Voy a poner con un guión bajo. Si ustedes quieren poner varias palabras que van separadas por espacio, por favor sepárenlas con guión bajo, porque si separan con espacios, el programa va a tirar error. Entonces siempre tienen que hacer las separaciones con guión bajo, para que lo tengan en consideración. Voy a poner ejercicio 1. Y ahí se crea inmediatamente mi script. Cosa importante, aquí está el número de la línea y aquí sale una barrita verde. Siempre que mi barrita acá al lado derecho salga verde, quiere decir que yo no tengo ningún problema de sintaxis en mi script, en mi código que voy a crear a continuación. No tengo ningún problema de sintaxis. Si esa barrita está roja, me va a entregar los errores en cada una de las líneas y me va a decir, ojo, cuidado porque aquí puede haber algún error. Esa barra te avisa si puede o no haber algún error de sintaxis. Si yo estoy convencido de la sintaxis que estoy redactando y la barrita me arroja un error, entonces sigo con lo mío. Por ejemplo, vamos a poner los comandos de siempre, que es la siguiente instrucción que aparece acá, que los comandos son
4 comandos que son clásicos, que ya vimos: un clear all, que borra todas las variables del workspace; el clc, que borra la command window; el close all; y el clf ya vamos a ver para qué sirve. Entonces vamos a empezar con esas 4 comandos una vez que ya guardamos el archivo. Entonces vamos a poner clear all, clc, vamos a poner lo que significaba, para agregar explicación a las variables que nosotros vamos creando, una explicación que apoye nuestro código. Lo que nosotros hacemos es, con el signo de porcentaje, vamos a agregar comentarios. Entonces, el clear all, yo voy a poner lo que hace: borra las variables del workspace. El clc, ¿qué es lo que hace? Perdón, esto es de, sí, borra las variables del workspace. El clc borra las variables, más bien el limpia, ese es el error. Limpia la command window, y eso. Entonces vamos con los otros comandos que yo anoté en la ppt, que es close all. Close all, ¿qué es lo que hace? Close all borra todas las figuras que yo haya generado anteriormente en MATLAB. Entonces, al ejecutar este código, yo voy a borrar todas las figuras. Eso es lo que hace este comando, close all. Borra todas las figuras. El comando clf limpia las figuras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un gráfico que ya generé en MATLAB, se va a guardar en esta pestaña. Entonces va a aparecer un gráfico que va a tener un nombre, y al ejecutar este código, lo que va a pasar es que ese gráfico lo voy a borrar por completo, y voy a guardar solamente la ventana donde aparecía el gráfico. ¿Y qué hace el comando close all? El comando close all borra lisa y llanamente todas las figuras que yo generé en MATLAB. Eso es lo que hace. Entonces ahora, si se fijan aquí, nuestro cuadradito rojo, que antes era verde, ahora está rojo. ¿Por qué? Porque puede haber un error de sintaxis. ¿Y cuál es ese error? Que clear all dice en la línea 1, una advertencia, ahí sale un triangulito con un signo de exclamación, una advertencia. Línea 1, usar clear all usualmente disminuye el rendimiento del código, y de vez en cuando es innecesario. Sí, innecesario, es así, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Para asegurarnos que nuestras variables se borren por completo, y al ejecutar el código nosotros podamos emplear lo que nosotros queremos ejecutar. Entonces, cada vez que nosotros vayamos modificando este archivo, otra cosa importante, debemos guardar. Entonces vamos a guardar. De todas formas, MATLAB guarda de forma predeterminada todos los cambios que nosotros efectuamos en este archivo. Entonces, como yo agregué un enter y salté de la línea 5 a la línea 6 y no guardé el archivo, MATLAB inmediatamente lo guardó por defecto. Este es como un archivo de respaldo, pero siempre tenemos que tener la necesidad de guardar el archivo, siempre, a partir de ahora. Entonces ahora vamos a seguir los pasos que salen en la PPT, ya entrando en esos detalles. ¿Qué más pasos salen acá? Tenemos que cargar los datos con la función load. Ya, entonces, importante, esto es lo que les debería aparecer a ustedes cuando abran MATLAB y al crear un script. Yo lo tenía abierto de otra forma. ¿Por qué? Porque para mí es más cómodo trabajar con otra ventana abierta. Y para eso, aprietan clic derecho donde está el nombre de su script, y van a la opción de Undock. Undock el script, y ahora aparece de esta forma. Y para mí es más cómodo trabajarlo. Y por lo que me han dicho, para la mayoría es más cómodo trabajarlo de esa forma. Pero ya si se acostumbran a la forma primitiva del código, que es esta, si lo quieren bajar, sería de esa forma. ¿Por qué es más cómodo trabajarlo así? Porque de esta forma nosotros podemos ver inmediatamente la respuesta de este código, las variables que están en el workspace, y si nosotros ponemos algo en el command window, podemos verlo a ciencia cierta y de forma directa. Con la opción de Undock, ejecutamos el archivo. Tendríamos que minimizar esto un poco, bajar un poco el volumen o el área de esto, y de esa forma podemos ver lo que aparece en el command window y en el workspace.
Y eso más que nada con respecto a este truquito que está acá. Ya, ¿qué más? Entonces vamos a cargar la función load, pero antes de eso vamos a ver qué hace la función load y cómo se emplea. Entonces para eso vamos acá al botón de ayuda y vamos a buscar load. Ponemos la función load y vamos a apretar enter. Y ahora inmediatamente se va a abrir esta ventana de ayuda que va a entregar muchas funciones. Aquí está definidas por tipo, entonces yo quiero encontrar lo que hace la función. Entonces aprieto la función load y aquí está. Entonces, ¿qué hace la función load? Pasa las variables desde un archivo a mi workspace, que es bastante conveniente. Entonces, ¿cómo se emplea? Y aquí aparecen las distintas formas que tiene la función de emplearse. Y aquí aparecen algunos ejemplos. Ya. Y eso es cómo se emplea la función load. Entonces ahora vamos a emplearla. Para asegurarnos el funcionamiento de esta función, yo siempre recomiendo aquí probar lo que vamos a trabajar en el script en el command window, porque el script es como nuestro archivo definitivo. Y en el command window nosotros podemos jugar un poco con el código para ver si lo que estamos haciendo en el script está bien o está mal. Y eso lo recomiendo mucho, sobre todo cuando estemos ocupando matrices, porque de esa forma se van a dar cuenta de lo que están haciendo. Entonces voy a poner, según lo que me aparecía en el help, que me aparecía una comilla, que esa comilla se hace con el botón que está al lado del 0 en el teclado, y voy a poner txp, solo eso, y así. Y de esa forma se deberían cargar los datos que yo tengo en ese archivo de texto. Entonces vamos a ver si eso ocurre o no. Aquí me dice error en usar la función load, porque este archivo no existe. Entonces, tengo que ponerle el nombre de todo el archivo, que sería con el punto txt. Y ese es el error que me arroja. Y de esa forma se genera la función load. Se emplea de esa forma. Entonces tenemos que poner todo el nombre del archivo, incluyendo el punto. Y si nos fijamos en el ejemplo que está acá, si nos vamos al ejemplo, y vemos como un archivo, por ejemplo, aquí hay un archivo de MATLAB, que es .mat, se tiene que colocar con .mat. No vale solamente colocar el nombre del archivo, se tiene que colocar el nombre del archivo por completo. Y en este caso se llama de esa forma, .txt. Ya, y eso. Entonces ahí generamos el archivo, y fíjense que nos da, aquí está en el workspace, nos da un vector columna de 361 filas y una columna. Una matriz de 361 filas y una columna. Y eso nos va a dar, entonces, cuando nosotros llamemos aquí a la función load. La variable que se crea es t-xp. Entonces, vamos a poner lo que pusimos en el command window, t-xp.txt. Y ahí está. Entonces ahora vamos a cortar para que se ejecute eso. Entonces, como nosotros ya hicimos uno de los pasos que está acá, que era cargar los datos con la función load, ejecutar el archivo para obtener la dimensión del vector de temperatura. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear el vector de tiempo. El vector tiempo lo vamos a definir como tiempo, que va a ir desde 0 hasta 3 horas. Pero como nos dice que tenemos que ir desde un segundo en un segundo, vamos a pasar estas 3 horas a segundo, haciendo la conversión de unidades, que sería, aquí la voy a ejecutar, 3 por 3600. Ahí saco todos los segundos, y en total son 10.800 segundos. Ya, entonces atención con esto porque ahora, si nosotros hacemos esto que está acá, que es tal como aparece en la guía de MATLAB, cómo se genera un vector, si tienen duda acá, vamos a poner 0, igual desde 0 hasta 10.800, y esto ¿qué me va a generar? Me va a generar un vector de 1 por 10.801 variables, que es un vector fila. Ya, ojo con los vectores fila, los vectores columna. Bueno, entonces eso me genera
esos dos puntitos que están ahí. ¿Y dónde está el un segundo? Se preguntarán ustedes. Si yo no pongo nada, porque hay tres opciones para poner, yo pongo de 0, de 2 en 2 hasta el 10.800, ahí me estoy dando un paso de 2 en 2, y se genera un vector de la mitad de lo que yo obtenía al generarlo de esta forma. Porque por defecto el paso que está acá es 1. Entonces, esto que está acá, voy a poner de 1, para que una variable distinta, hasta 1800, desde 0 hasta 1800, es equivalente a poner de 0, de 1 en 1 hasta 10.800. Porque es por defecto que el MATLAB lo tiene, aplica acá el paso de un segundo. Entonces, T1 y T2 son exactamente lo mismo. Para ser estrictos con la nomenclatura, y para que no lo olviden, vamos a ponerlo de esa forma. Y ahora a continuación, el último paso que nos falta es graficar con la función plot. Igual que antes, para buscar funciones, plot, aquí vamos a ir directamente a esta función plot que está para 2 dimensiones, y vamos a abrir el help. Y en el help, si se fijan, pueden abrir distintas pestañas. Pueden abrir distintas pestañas y trabajar de forma simultánea todas las funciones que ustedes quieran ver. Entonces, para el plot, nosotros tenemos que poner la información que va en el eje X y la información que va después en el eje Y. En ese orden, para así generar el gráfico que nosotros queremos. Y en el tiempo tiene que ir el eje X y en el eje Y tiene que ir la temperatura. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ojo con esto, ¿por qué? Porque para usar el plot, lo que nosotros deberíamos hacer es coincidir la función log, los elementos de la función log, que son 361 elementos, deberían coincidir con los elementos de mi vector de tiempo. En este caso no coinciden, entonces el programa nos va a tirar un error. Es una predicción eso. Entonces, para crear el gráfico, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a definir una figura. Figure 1. Así se define la figura. Figure 1. Y después, lo que vamos a hacer va a ser definir lo que va a ir en mi eje X, lo que va a ir en mi eje Y, y después vamos a plotear X como Y. Entonces, acuérdense de estos dos puntos. ¿Para qué sirven los dos puntos? Es para que esto no aparezca en el command window. Este figure 1, va a nombrar a la primera figura que yo voy a llamar para graficar. Y yo tengo que guardar esto. Cada vez que sale un asterisco acá arriba, significa que yo no he guardado el archivo. Y esto que está acá va a ser la definición de mis X, de mi entrada, mi vector de X de entrada, que es el vector de la abscisa del gráfico, y el Y va a ser el vector de la ordenada. El vector de la ordenada va a ser la variable que se llama txp, que es la variable que yo cargo en este script con la ayuda del archivo de texto y con la función load. Y ahora X. ¿Qué hacemos con X? Tenemos un vector. Voy a poner el vector tiempo y voy a hacer coincidir ese vector tiempo, que está un vector fila en este momento, vamos a hacerlo un vector columna. De esa forma. Este símbolo que está ahí transpone un vector. Y para que lo vean de mejor forma, voy a definir una matriz cualquiera A. 2, 3, 4, 5. Entonces, esa es una matriz A. En este caso va a ser una matriz de una fila y 4 columnas. De 1 por 4. Entonces, yo quiero convertir esa matriz A en una matriz de 4 filas y una columna. Y para eso la transpongo y ahí se me genera eso. Y de esa forma transpongo este vector para trabajar con columnas y columnas. Porque este vector que está acá es un vector columna, que tiene 361 filas, y en cambio el vector T que yo generé tenía una fila por 10.801 columnas. Eso es súper importante si nosotros queremos graficar en el futuro, puede ser más cosas, más variables. Entonces, tenemos que tener concordancia con las dimensiones de las matrices que estamos trabajando u vectores o vectores. Bueno, entonces vamos a guardar esto y lo vamos a ejecutar. Otro detalle para ejecutar los archivos, podemos poner algo que se llama, nosotros lo llamamos semáforo, que lo que hace y sirve mucho
para encontrar los errores. Por ejemplo, voy a darle run a este archivo, a este script, y va a parar el log. Si se fijan, se cumplieron todas las funciones que yo hice antes. Se limpió la command window, se limpió el workspace y se me cerraron todas las figuras que no tenía figura abierta, así que no se cerró nada. Y también se limpió. Entonces a continuación se carga la temperatura experimental. Aquí está en el workspace. El tiempo se carga también. Después definimos una figura y a continuación se abre una ventana de figura. ¿Con qué título? Con el título que nosotros definimos la figura. Luego vamos a definir el vector X que va a ir en el plot, que va a pasar a ser un vector columna. Definimos el vector Y, que va a pasar a ser un vector columna igual, que es un vector columna igual por defecto. Y el plot. Entonces, ¿qué va a pasar? No arroja un error. ¿Por qué no arroja un error? Como habíamos predecido, o como habíamos predicho mejor, mala mía, como habíamos predicho antes, tenemos acá que los vectores no coinciden en tamaño. Y entonces igual era como una trampa este ejercicio, porque nosotros tenemos que hacer coincidir el tamaño del vector tiempo con el tamaño del vector que está acá, que es el vector de temperatura. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si tenemos solamente 361 datos de temperatura. Lo que tendríamos que hacer es solamente tomar 360 datos de tiempo. Entonces, imagínense, como el tiempo parte de una variable t, para no denominarla de la misma forma, que va desde el 0 hasta el 360. Yo creo que ahí están los 361 elementos que yo necesito para poder generar un gráfico acorde a los datos que yo tengo. Y efectivamente ahí están los 361 datos. Entonces lo que voy a hacer acá, en vez de 10.800, voy a poner 360. Voy a guardar y voy a ejecutar de nuevo. Entonces este semáforo me sirve para ir paso a paso. En caso que yo no lo ponga y ejecute de nuevo el archivo va a ejecutarse de forma completa instantáneamente. Entonces en este momento se genera la figura y debería estar graficando. Y este es el gráfico que se genera. Este gráfico que está acá lo podemos embellecer un poco así como para que ustedes después cuando trabajen los gráficos les queden bacanes. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos agregarle título al eje, que es xlabel, y podemos agregarle título al gráfico, title. ¿Cómo se agrega esto? La función title, la pueden chequear también en el help. Lo que entra en la función, el parámetro de entrada, tiene que ser una variable de texto, y las variables de texto o string se ponen con estas comillas que están acá. Entonces vamos a poner la temperatura experimental en función del tiempo. Ahora yo quiero poner esto en negrita para que destaque por sobre el otro. Voy a poner este comando que está acá. Este es un slash invertido y el símbolo F, que eso es el símbolo para la negrita. La función xlabel e elabel funcionan de la misma forma que la función title. Entonces también admiten variables de texto. Aquí vamos a poner en el eje X, vamos a poner el tiempo, el segundo, Gini, la temperatura en grados Celsius. No sé en qué, si creo que sí está en grados Celsius. Era el orden de 50. Seguimos caso la información, 50 ya. Yo sumo que está en grados Celsius. Y ahí colocamos todo eso, ejecutamos esto, y aquí está. Temperatura en grados Celsius, tiempo en segundos. Y está nuestro gráfico generado con los títulos de eje y el título principal. ¿Qué más podemos hacer al gráfico? Podemos definir con la función axis los valores de los ejes. ¿A qué me refiero con los valores de los ejes? Yo puedo definir con la función axis, ya está bien. Este gráfico me toma por defecto estos valores que está acá, pero yo puedo acortar el gráfico porque no me interesa la zona, por ejemplo, desde 0 a 100, sino que me interesa la zona de 100 a 200 de tiempo y la zona de 200 a 250, por ejemplo, por dar en temperatura. Entonces con la función axis yo puedo arreglar los ejes, los puedo modificar.
también hay otra función que es gridOn. Y esto, gridOn, genera una grilla, una hoja cuadriculada en este gráfico. Por ejemplo, si yo la pongo, la función gridOn, cada vez que yo modifico el script, debo guardar el archivo para poder ejecutarlo y que se me ejecuten las funciones que yo agrego. Aquí agrega estos cuadraditos que están acá. Y eso es. Solamente eso es un chiche, eso no es necesario, así que si quieren lo agregan o no. Yo creo que generando el gráfico de esta forma, sin la grilla, ya está bien y está ok. Pero la grilla de vez en cuando ayuda a ver si ver el gráfico más adecuadamente. Y eso más que nada. Entonces vamos a pasar ahora a ver algo que lo tenía pendiente. Vamos a ver lo que hace el CLF. Entonces aquí ponemos run, ponemos un semáforo y aquí vamos a poner un step. Si nosotros ponemos continuo, esto va a seguir de largo a no ser que pongamos otro semáforo. Entonces si aquí ponemos otro semáforo, va a parar aquí en el log. Entonces vamos a ver qué hace la función CLF. Semáforo, la figura, así que vamos a tener que hacerla de nuevo. Esta es la figura. Entonces se limpia el workspace, se limpia la command window y todavía tengo la figura. Entonces la función CLF lo que va a hacer lo siguiente. Ahora la figura desaparece por completo. Y cuando aparece el close all, ya cierra toda la figura. Ya no aparecen más figuras. Y después se ejecuta lo que sigue el comando. Y así se obtiene este gráfico que está acá. Y ahora sí vamos a continuar con el ejercicio 2. Bueno, aquí estamos en el ejercicio 2, que dice lo siguiente. La ecuación 1, aquí está ahí, muestra la concentración esperada de la biomasa X en estado estacionario para el bioreactor continuo de la figura 1, el cual sigue una cinética de Monod. Para los parámetros de la tabla 1, graficar el valor de la biomasa esperada para valores de la variable D que van desde 0 hasta 0.4. Entonces aquí está el bioreactor, aquí están los valores de los parámetros que tiene el bioreactor y lo que se nos pide es graficar para ciertos valores de D, que creo que está desde 0 hasta 0.4 ya, y están definidos también, hasta 0.42 exactamente. Y graficar eso. Entonces lo que deberíamos hacer nosotros en NetMATLAB es lo siguiente. Aquí está el paso a paso. Tenemos que primero crear un script y guardar el archivo con un nombre que esté acorde, porque ya habíamos conversado anteriormente de que si nosotros separamos las palabras que nosotros queremos poner en el archivo por un espacio, ese archivo no es ejecutable por MATLAB y por lo tanto va a tirar un error al momento de darle run. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que iniciar el código, bueno, con los comandos de siempre que puse aquí, con comandos, voy a poner típicos, voy a arreglar un poquito ahí la palabra, que son los 4 comandos que yo puse, que yo ya me acostumbré a trabajar con esos 4 comandos y para estar seguro de que mi código se está ejecutando el 100% bien. Vamos a definir un vector D que va a ir desde 0 hasta 0.4 y después lo que vamos a hacer va a ser definir un vector que va a guardar todos los valores de X. Vamos a después iniciar un ciclo que puede ser for while y después vamos a graficar. Entonces, yo voy a parar un poco porque vamos a ver qué es a ciencia cierta lo que tenemos que hacer. Para los parámetros de la tabla 1, graficar el valor de la biomasa esperada para valores de la variable D que van desde 0 hasta 0.4. Entonces, tenemos todos los valores y... Ups, voy a cargar esto un poquito. Bueno, como decía, como datos, vamos a tener esta variable y que está acá. Debería estar en la tabla, definido. El MC debería estar también definido. El S0 también, el KS y el MUMAX. Aquí está anotado como KSD, pero en realidad es KS, debería ser solo KS. Ahí sí me había dado cuenta que tenía un error. Aquí el D que está abajo debería estar aquí multiplicando el KS. Entonces está KS MUMAX. Todos esos datos los tenemos porque están tabulados en la tabla. Lo que tenemos que hacer es ir dando valores de D, que van desde 0 hasta 0.4, 0.42,
el dato que sale en la tabla, y a partir de eso ir obteniendo los valores de X. Entonces vamos a obtener respuestas a partir de cada valor de D. Y para hacer eso, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un ciclo que me permita ir viajando por todos los valores de D y de esta forma obtener valores de X. Y para cada valor de D yo voy a guardar el valor de X que yo obtenga. Esa es la idea y el por qué está esto puesto acá. Ahora vamos a ejecutarlo. Estamos aquí en MATLAB. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser acá en New, cliquear y apretar Nuevo Script. Vamos a poner los comandos, los 4 comandos que ya sabemos, Ctrl, CLC. Y esto también sirve mucho para soltar un poco la mano. Cuando yo si no sabemos qué poner, ponemos esto y ya vamos aclarando toda nuestra idea. Entonces ahora voy a poner esto para definir variables. Entonces, como ya les dije, esto me acomoda un poco más así. Y la tabla está aquí. Entonces ahí está la tabla y voy a definir todos los valores que están ahí. Voy a definir primero un deload, que va a ser 0, que es el límite inferior de L, el límite inferior de D. Voy a poner de upper igual a 0.42. Ese va a ser el límite superior de D. Ese 0 que va a ser 5. C que va a ser 0.025. KS que va a ser 0.09. Que va a ser 0.5. Y MUMAX va a ser 0.35. Entonces ahí están definidos todos los valores. Y ahora vamos a pasar esto al editor. Y se me había olvidado algo, se me quedó algo en el tintero, guardar el archivo. Vamos a poner ejercicio 2. Ejercicio 2. Entonces en este momento ya definimos todas nuestras variables. Siguiendo aquí el paso a paso que está en la PPT. Los comandos típicos, los comandos clásicos, los 4 comandos clásicos. Definir las variables que aparecen en la tabla 1. Ya lo hicimos, check. Definir el vector D. Eso no lo hemos definido, entonces ahora vamos a pasar a eso. Y ahora si se fijan, ahora será una sección porque empecé con el comentario. Entonces aquí las variables de salida van a ir en una sección. Y ahora voy a definir el vector D. Se abre como otra sección. Y eso es para que el código se vea más ordenado y se explique un poco mejor, porque igual es difícil entender, tanto para nosotros como para el profesor, entender lo que está pensando cada uno. Entonces, para eso existe esto que son los comentarios. Entonces, vamos a definir el vector D. El vector D va a ser definido como 0 hasta 0.42. Y aquí tenemos que decidir qué paso tenemos que dar. Si lo dejamos así como está, que es el paso por defecto es 1. Y desde 0 a 0.42 no existe la unidad. Entonces tenemos que definir un paso nosotros. Vamos a definir primero un paso medianamente grande, que es el 0.1, dadas estas cantidades. En ese caso va a generar el 0, va a generar el 0.1, el 0.2, el 0.3, el 0.4, y tenemos 4 valores. 0, 0.1, 0, 0, 3, 0, 4, 5 valores. 5 valores del vector. ¿Por qué no lo hacemos con más? Porque ahora nosotros tenemos que chequear si nuestro ciclo que vamos a emplear ahora va a funcionar o no. Entonces, el funcionamiento del ciclo
Para que lo tengan en consideración, el ciclo for y el ciclo while es muy similar a lo que era en Python. Muy, muy similar. Si no se acuerdan de lo mismo, si esto es la guía de MATLAB es para eso, para que se recuerden algunas cosas y para que, eh, si no se acuerdan algunas cosas, para que las aprendan. Entonces el ciclo for, vamos a hacer nosotros esto con un ciclo for, y antes tenemos que definir el vector x. Pero todavía no vamos a hacer ese paso porque quiero que vean algo primero. Entonces el vector for va a ser por i igual a qué. El i va a ser desde 1 hasta n. ¿Y qué va a ser n? Yo tengo que recorrer el vector d. Entonces, como tengo que recorrer ese vector, voy a definir el largo de ese vector con la función length. Esta función length me va a permitir determinar directamente el largo del vector d. Y de esa forma yo puedo recorrer posición y no recorrer valores. Eso es algo importante. Recorro posición. Entonces, iba a ir desde 1 hasta n. Entonces, en la posición de 1, por ejemplo, de D1, va a tomar el valor de 0. Y así sucesivamente va a hacer esto. Y ahora, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la función x. La función x, tenemos que guardar, ya habíamos dicho, todos los valores que sean del vector d. La función x vamos a ponerla de esta forma. Va a ser un i, 1. Y así voy generando un vector columna. En este caso, vamos a generar un vector fila mejor, para que coincida con el vector que nosotros creamos acá y no tengamos que transponerlo. Solamente por comodidad. Entonces, x de 1,i, y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula que tenemos acá en el Power. Esta fórmula que está acá. Voy a poner la fórmula y después vamos a continuar con esto, para que no se haga tan largo el zoom. Bueno, aquí está la función. Es muy importante el uso del paréntesis. Tienen que tener mucho ojo con eso. Y también con el por. Si yo no pusiese ese por acá, MATLAB no tiene cómo saber la operación que está ocurriendo entre estos dos paréntesis. Y también MATLAB revisa si falta un paréntesis. Por ejemplo, acá me está tirando como una advertencia porque está subrayando en rojo. Eso quiere decir que me falta un paréntesis. ¿Me falta otro? No. ¿Por qué no? Se fijan acá, ahí subraya así con azul el paréntesis faltante y aquí no lo subraya, entonces ese paréntesis está sobrando. Y pongo el punto y coma para que esto no me aparezca en la command window, que simplemente se guarde como variable acá en el workspace. Y eso más que nada. Y la función for tiene que llevar un end. Si se fijan acá, yo puse di, y eso va a hacer que, por ejemplo, voy a sacar el x de 1,i, que va a ser igual al i por el d de i. Este d de i va a ser el primer elemento del vector d, que sería en este caso 0, partiendo del primer ciclo de for, y así sucesivamente. Entonces, ahora aparece un error, que esto está subrayado en rojo, y dice lo siguiente. La variable x parece cambiar de tamaño en cada iteración. Esta variable x que está acá cambia de tamaño en cada iteración. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, en la primera iteración, x solamente es una escalar, porque es una matriz de 1,1, un vector de 1,1. En la siguiente iteración va a ser de 1,2. Ya va a aumentar el tamaño del vector. Después va a ser de 1,3 y así sucesivamente. Entonces, para evitar que aparezca esto que está acá, y este error de sintaxis, que no aparezca eso en rojo, lo que vamos a hacer va a ser definir antemano ese vector. ¿De qué forma? Lo vamos a definir como un vector de ceros de 1. Entonces esto es un vector de ceros que va a tener como dimensión 1,n. ¿Por qué? Porque va a depender de la dimensión del vector que yo estoy acá probando los valores, el vector d. Entonces, esa va a ser la dimensión de mi vector x. 1,n, entonces creo esta matriz de 0, y yo le digo de antemano al programa MATLAB, oye, mira, yo voy a crear antes este vector, y después, en este ciclo for o en el ciclo while, si ustedes lo generan, lo que va a pasar
es que vamos a ir guardando o rellenando los ceros que aparecen acá. Y de esa forma el programa no tira el error de sintaxis. Entonces aquí, todo el ciclo, la parte del ciclo. Y ahora nos falta, vamos a ver si este ciclo funciona o no. Vamos aquí a poner un semáforo para ver si todo lo que está arriba está bien definido o no. Hasta el momento no hay ningún error. El n da 5 en total, como lo habíamos conversado. Entonces este vector de 0 es de 1 por 5. Y el vector d es de 1 por 5 también. Y vamos a ver, aquí tenemos un error. Porque aquí pusimos solamente d y no pusimos i. Como pusimos d y d es un vector, no pusimos d de i, toma el vector. Entonces hace una operación entre una escalar y un vector y también hace esta división entre una escalar y un vector. Y aquí también me faltó un paréntesis porque S0 menos KS por DI está todo dentro de un paréntesis. Y creo que sí está todo ok, todo en regla. Vamos a ir de nuevo. Es muy común que aparezcan errores cuando hagamos un código, así que no se alarmen ni se asusten por eso, es súper natural. Lo importante es saber solucionarlo y saber lo que dice el código cuando algo está mal. Y ahí de esta forma vamos es en igual a 1. Y para igual a 1, el d vale 0. Y como el d vale 0, toda esta expresión vale 0. Así que el valor es 0. Veamos qué pasa después. Y aquí me está tomando otro valor. Toma otro valor. 45. Y después falta el último valor del d. Que mientras más alto d, debería aumentar. Debería aumentar esto. O no. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal. Entonces tenemos que chequear bien la fórmula. Si la pusimos o no de forma correcta. Y eso. Pero a priori no hay ningún error. El programa se está ejecutando. ¿Cuáles son los errores más difíciles de encontrar? Los que el programa no nos avisa, que suelen ser errores de unidades, error en anotar la fórmula y ese tipo de errores. Así que ojo con eso. Y ahora vamos a proceder a la última parte, que es graficar. Entonces, graficar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos delante, vamos a hacer la creación de esta figura, figura 1, y a continuación vamos a definir el X, que en este caso ya lo tenemos bien definido, el X para el plot. Entonces vamos directamente a plotear de qué forma en el vector de las abscisas tiene que ser nuestro D, hacer el vector D, el vector de la ordenada tiene que ser nuestro vector X, que es la respuesta que nosotros obtenemos al probar diferentes tipos de D. Esa va a ser la figura que se debería generar. Entonces, guardamos y damos run. Y se genera algo así, de este estilo. Y esto, bueno, era la cinética, ¿no? Es una concentración esperada de biomasa, un estado estacionario para el bioreactor continuo de la figura 1, el cual sigue una cinética 1. Ya, entonces, aquí cometí un error yo, que puse un paréntesis de abajo. El paréntesis de abajo no existía porque es S0 menos KS por DI partido en Mumax. Y ahora aquí me falta un paréntesis. Y debería estar el gráfico. Ese es el gráfico que se genera. Entonces, una vez que nosotros verificamos que el programa se ejecuta de forma correcta y verificamos la función que nosotros nos damos acá, vamos a disminuir este paso que está acá. Vamos a poner 0.01. Mientras más pequeño el paso, más elementos va a tener el vector D, y eso puede ser que el programa se ralentice un poco. Y esto es lo que finalmente vamos a obtener. Ese es el gráfico que se obtiene. Y si lo hacemos aún más pequeño, vamos a obtener un gráfico aún más preciso. Ahí está. Y eso es lo que deberíamos tener. Es bastante extraño este tipo de gráfico, pero se debe a la función.
y a los parámetros que están involucrados dentro de esta función. Y eso es todo. Entonces los desafío a ustedes a realizar el ciclo while. ¿Cómo sería esto con el ciclo while? Lo vamos a ver de todas formas en la ayudantía del miércoles, pero es un buen desafío hacer esto mismo con un ciclo while, para ver de qué forma se trabaja y las cosas de ese estilo. Para finalizar, vamos a ponerle nombre a nuestro gráfico. Bueno, y ahí está nuestro gráfico final con con este título: biomasa esperada, la concentración de biomasa y el parámetro de X. Eso es todo. Entonces ahora procedemos a hacer el último ejercicio, el ejercicio 3, que dice lo siguiente: determinar las raíces del polinomio fk igual a xk al cubo menos 3xk cuadrado más x menos 3 mediante la función roots de MATLAB. Graficar el polinomio para x entre 0.5 y 3.5. Lo que tenemos que hacer a continuación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí están los pasos del MATLAB, que son súper pocos. Lo primero es que tenemos que crear un script nuevamente, que solo trabajamos script, y además de un script vamos a generar una función, en este caso. Después vamos a calcular las raíces de esa función con la función roots, y posteriormente vamos a graficar. Que graficar siempre, si se dan cuenta, es siempre el último paso. Siempre es así. De hecho, en las pruebas, los certámenes, siempre. Y para generar gráficos más bonitos, tienen que ir acá al plot. Por ejemplo, yo puedo cambiar el color, puedo cambiar la forma, puedo cambiar las formas de los puntos. Puedo poner esto, green. Creo que este segundo está bien. Entonces, de esa forma, yo grafico líneas que son green, verde. Falló de Spanish. Y eso, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer una forma estrella. Vamos a hacer el mismo color green, color por amarillo. Ese era el comando. Entonces, si se fijan aquí, ¿por qué pasa esto? Porque hay demasiados puntos. Eso es porque nos dio un paso muy chico, muy pequeño. Entonces, esto está unidos por estrella, o por asterisco más bien, y por la línea. Si nosotros queremos solamente la estrella, creo que es así, según recuerdo. Y aquí, si se fijan, no hay ninguna línea. Aquí se ve una línea por la cantidad de puntos que hay, pero ya no hay unión entre asteriscos. Solamente están los asteriscos. Y eso pueden dejar los gráficos bien bonitos. Todo con ayuda con la función help. Ahí en la función help tiene todo. De hecho, vamos a verlo. Lo vemos en la ayudantía para que no se alargue tanto este video. Y eso más que nada. Vamos a proceder a hacer el último ejercicio. Vamos a hacer un new script. Aquí vamos a poner nuestros comandos de siempre: clear all, clc, clf, all. Eso está en la mano. Y bueno, aquí en el script no vamos a definir la función, sino que la función va a estar definida en un archivo que se llama function. Vamos a ponerle f y el parámetro de entrada de esta function va a ser x. Y vamos a poner acá el nombre de la función, va a ser un polinomio cúbico. ¿Por qué lo vamos a trabajar con la función? Porque aparte del script, nosotros trabajamos con funciones. ¿Qué ponemos en las funciones después en el curso? Todos los balances de materia van dentro de la función. Balances de energía, balances de materia. Entonces, esta función que era x al cubo menos x cuadrado, no me acuerdo de los números que acompañaban, pero era algo como esto, de este estilo, un polinomio cúbico. Nos vamos acá al ejercicio x al cubo menos 3x cuadrado más x menos 3. Esa es la función. Aquí entonces, aquí nosotros ponemos los parámetros de salida.
Y aquí los parámetros de entrada. Solamente en este caso tengo una variable que es x o x de k. Sin embargo, aquí me está tirando un error porque no puse el símbolo de la multiplicación. Y ahí sí está todo ok, según este cuadradito verde que está acá. No hay ningún error de sintaxis. Entonces, guardo esto. Y lo guardo con el mismo nombre que yo llamo la función, que está polinomio cúbico. Si lo guardo con otro nombre distinto, no se me va a ejecutar el archivo. Está como polinomio cúbico. Entonces, aquí lo que vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un test de la función. Y vamos a llamar el polinomio cúbico con un valor de x. Nos vamos a dar un valor de x de 5. Entonces, vamos a poner un ftest. Polinomio bajo cúbico de x. Y vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a guardar esto. Ejercicio 3. Vamos a por acá. Ejecutamos todo. Se borra mi workspace, se borra mi command window. Y aquí está el test. Entonces, 5 con x igual 5 obtengo un valor de función de 50. Y eso. El ejercicio nos pedía que trabajáramos con la función roots. A continuación lo que tenemos que hacer es usar la función roots. Para ello vamos a ir al help, roots, polinomial roots. Aquí vemos que es lo que hace esta función y cómo se trabaja. Y el argumento de entrada de la función roots son los coeficientes de mi polinomio. Entonces aquí yo tengo mi polinomio, lo voy a copiar para que no se me olvide. Lo voy a poner como comentario, para que no tire error el programa. Y voy a poner raíces, va a ser igual a roots. ¿Y tengo que definirlo de esta forma según aparecía en la nomenclatura del ejemplo, como un vector filo. Va a ser 1, va a ser menos 3, va a ser 1 y va a ser menos 3. Doy enter, guardo y ejecuto la función. Aquí están las raíces. Se fijan, da una raíz real, que es la raíz de 3, o 2.99 para ser más preciso, y dan raíces imaginarias, que es más menos i, según lo que puedo apreciar ahí, más menos i. Entonces lo que nos falta ahora es generar el vector x para generar el gráfico. Y ese vector x, según como sale acá, va entre 0.5 y 3.5. 5 a 3.5. Y voy a darme un paso de 0.5 en esta ocasión. De 0.5 a 0.5. Genero este vector x. Generar el vector x y voy a también generar un ciclo for. Porque para cada valor, igual que anteriormente, de x yo tengo que obtener un valor en el polinomio, o en la función que yo creo. Entonces para eso vamos a definir de nuevo el largo de mi vector x. Vamos a colocar el enter al tiro para que no se nos olvide. Y aquí tenemos que poner la función. Entonces, para eso vamos a crear acá también resultado. Esa es mi variable que va a ser llamada n, para tener la misma dimensión que el vector x. Y aquí estamos entonces en resultado 1,i, aquí se guarda la posición correcta de mi vector de ceros. Y aquí vamos a poner simplemente el polinomio
bajo cúbico y vamos a poner el valor de x en ese momento. Y de esta forma me va a entregar todos los resultados que yo necesito para poder después generar el gráfico. Vamos a ver si esto está funcionando o no. Guardamos, ponemos run. Y sí, ya está marcando el resultado. Lo dejamos correr libremente y ahora procedemos finalmente a graficar. 1, plot, en el eje X de las abscisas tiene que ir el vector X, y en el eje de las ordenadas va mi vector de resultado. Y debería estar todo ok. Y vamos a ver cómo se ve este polinomio entre 0.5 y 3.5, de esa forma. Si fijan, se ve como un poquitín raro. Aquí se movió un poco el gráfico porque hice clic. Se ve un poco cortado el gráfico y eso es porque no tengo un paso tan grande. Si yo disminuyo este paso, por ejemplo, a 0.05, hay un paso más pequeño, entonces el gráfico se va a ir suavizando a medida que yo voy disminuyendo este paso. A ver si se fijan, ahí está suavizado. La raíz que nosotros tuvimos con el roots era de 3. Y eso es prácticamente por el 3 que esto se hace 0. Para estar así 100% seguro, vamos a trazar una línea horizontal. Con la función xline. Pero para que se grafique dentro del mismo gráfico tenemos que agregar la función horizontal. Esto es para poder graficar la línea que yo quiero dentro del mismo gráfico. Xline 0. Si se graficó, pero necesito una fila. Ahí está. Con y igual 0. No hay igual 0. Entonces ahí está en 0. Y yo voy acá a mi gráfico, veo, y está aproximadamente en 3, entonces está ok. Está todo en norma. Mi raíz está bien y mi gráfico se generó de forma correcta. Y de esa forma se trabaja la función. Espero que le haya quedado claro. Cualquier duda, vamos a verla el miércoles. Así que eso. Cuídense y nos estamos viendo. Adiós.